Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 14 de agosto del año 2019. Vamos con los saludos para Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Edgardo Rubianes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Y Ovenir Sartú, que queda saludado. Porque Con un cartel. sí, tengo un cartel ahí en el vidrio que separa del operador que dice Ovenir está llegando. Ahí está bien. No dice cuándo. Es como en los brasileños, ¿no? No se Está sabe, llegando. no se sabe si está todos los miércoles o es de hoy nada más. Ahorita llega nomás. Vamos a un primer tema para nuestra conversación de hoy. Desde el portal de comunicación institucional de Presidencia de la República, el ministro de Economía, Danilo Astori, criticó ayer planteos económicos de Luis Lacalle Pou y de Ernesto Talvi. En una entrevista que se colgó en el sitio web, Astori sostuvo que la única manera de poner en práctica el programa de Lacalle Pou sería con un feroz recorte del gasto público. Astori comenzó señalando que le llamaba la atención el pedido de informes que había hecho Lacalle Pou, después del cual renunció. Yo voy a mandar la respuesta, dijo Astori, la leerá Lacalle Pou. Ese fue el comienzo. Y después indicó que existen dos visiones en pugna acerca de la situación actual y el futuro de Uruguay. Por un lado, la que está en el gobierno hace 15 años, que tiene rumbos estratégicos muy definidos y que, agregó, permitió al país crecer como nunca desde 2005, cuando asumió el Frente Amplio, y al mismo tiempo incrementar en cantidad y calidad la agenda de derechos de los ciudadanos. Frente a ese modelo, según Astori, hay otra visión que es la que propone el doctor Lacalle, dijo, en la que surge claramente la poca o nula importancia que le asigna a las políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población. Astori también criticó a la asesora en economía de Ernesto Talvi, Ana Inés Servino, que el lunes, en una entrevista con La Diaria, sostuvo que el mejor asignador de los recursos es el mercado. Una confirmación adicional de las dos visiones que tenemos en vigencia en el país, ¿verdad? Nos dice que el mercado asigna los recursos de la mejor manera posible, sugiriendo que hay una suerte de derrame del mercado en beneficio de los integrantes de la sociedad. Lo que una larga y rica experiencia mundial demuestra es que sucede exactamente lo contrario. Ana Inés Servino había sostenido que el mejor asignador de los recursos es el mercado, pero con ciertas salvedades en las que hay que intervenir. Y añadió, Talvi también es liberal y cree mucho en la iniciativa privada, pero obviamente que hay espacio para el estado de bienestar, que es atender la protección social de las personas más desfavorecidas. A aquellos que no han logrado la autosuperación personal por distintas razones hay que asistirlos, pero no perder el foco de que las personas tienen las capacidades y lo que hay que darles son los medios y las posibilidades, siguió diciendo la economista. Nos escucha, a ver quién empieza con este debate a dos puntas que abrió ayer Astori. Bueno, empecemos por... Una ronda rápida, vamos. Polo trae sus apuntes. No, sí. no, es obvio que tiene... Pero larga la primera línea de tus apuntes. La primera línea es, ¿qué dijo Ana Inés Servino? Esa es mi primera línea. Yo estaba repasando recién una Ahí parte. está. Y afortunadamente, Emiliano, lo leíste completo, porque lo que hizo el ministro Astori es decir las cosas por la mitad y plantear un error de falsa oposición. Estado versus mercado. Discusión que ha quedado superada y que únicamente se explica a propósito de un mensaje político desde el Ministerio de Economía, desde un sitio oficial del Ministerio de Economía, que en realidad no controvierte a Ana Inés Servino, porque yo creo que nadie puede desconocer hoy la importancia del mercado. Básicamente, después del rotundo fracaso de la economía, de las economías planificadas, rotundo fracaso, nadie puede desconocer la importancia de la economía de mercado, con la salvedad que hace la propia Ana Inés Servino. Por supuesto, el mercado es imperfecto y el Estado debe intervenir allí donde se garanticen determinados derechos, y es tal cual ha sido la construcción del Estado uruguayo a lo largo del tiempo, con mayor o menor incidencia, pero partir de esta especie de cuco que están los que quieren la justicia social y toda costa y los que quieren el capitalismo salvaje del siglo XIX, me parece que no es propio de una persona inteligente como Astori, que sabe bien que esto no está planteado así. Edgardo, vamos contigo.
Yo creo que lo que se está clarificando los programas que se confrontan en este periodo y que de alguna manera estaban medio, había aspectos que estaban ocultos, particularmente en el programa de Talvi, que de alguna manera Ana Cervino, la economista, lo clarifica en forma contundente. Sé que no gusta decirlo, tachar de neoliberal, como que la expresión no existiera, pero digamos, no la voy a usar. Pero yo diría, cuando a veces se dice yo soy liberal, se hace una confusión entre el liberal político asimilando con el liberal económico. Se piensa que ser liberal político es necesariamente ser liberal económico. Y habemos muchos que somos liberales para esa concepción política y somos antiliberales desde el punto de vista económico. Como dijo Álvaro García el otro día, que él se definía como un liberal político, pero un antiliberal económico. Una discrepancia con la concepción donde el papel del Estado es central en el desarrollo económico. Que esto no quiere decir que no exista. No exista el mercado, perdón. Existe el mercado y existe el Estado, pero el papel del Estado no es subordinado exclusivamente para cumplir una función de redistribución, exclusivamente, que es lo que surge de la frase de la economista, donde dice que cumpliría un papel para generar, compensar a las situaciones, atender protección social de las personas más desfavorecidas, pero deja de lado todo papel de apalancamiento de la actividad económica, deja de lado todo el papel de las empresas públicas, y no es menor. Todo lo contrario, léelo todo el reportaje. Leí todo el reportaje claramente, y es la concepción final que tiene Talvi, porque Talvi jugó, y los que acá en este programa somos testigos durante 20 años, que tú le hacías, Emiliano, 1 o 2 veces al año le hacías un reportaje. Sí, cuando hacían los desayunos de trabajo en Ceres, con los planteos a propósito de cómo venía la economía, las perspectivas, y después siempre algún tema adicional que no era económico. Y bueno, y siempre estuvo presente, y durante 20 años vimos lo que es la opinión de Talvi. Talvi no es ningún ballista primogénico que defiende el papel del Estado jugando, no es el papel de defensa de las empresas públicas planteadas en el periodo de aquel plebiscito que fue derrotado por amplísimo margen, etcétera. Tiene otra visión que me parece que... De todos modos, él nunca se definía como liberal estrictamente. Él, por ejemplo, tomaba como referencia a Ricardo Lagos en Chile. Más de una vez lo mencionó, ¿no? Sí, y él se define liberal. Soy liberal y progresista. Cuando le preguntaron en otro reportaje también a Cervino, dice, el progresismo no existe económicamente, dijo la economista. Dijo expresamente eso. El progresismo desde el punto de vista económico no existe. Yo soy liberal. No existe el progresismo económico. O sea que ahí vemos claramente. Yo creo que Ana Cervino fue sincera, expresó una opinión. Es la opinión de ella, además. Ojo que en esta parte del reportaje le preguntan a ella, ¿no? Sí, está claro. La pregunta es, ¿cómo te definís en materia económica? Y ella dice, liberal, que implica creer en la iniciativa privada, en la apertura de mercados y en el funcionamiento de los mercados, en lo que siempre hay algunas ineficiencias. Y después la repregunta es, y en la mano invisible, ella dice, creo en la iniciativa privada y en la autosuperación personal, y en la mano invisible del mercado le preguntan, y ella contesta, el mejor asignador de los recursos es el mercado, pero con ciertas salvedades en las que hay que intervenir. Claro, bueno. Después hace aclaraciones sobre lo que implica para muchos las salvedades son muchas, ¿no? Para nosotros las salvedades son muchas, porque las fallas que tiene el mercado son enormes, y todas esas fallas lo que terminan generando son monopolios, oligopolios, y terminan generando una redistribución negativa de la riqueza que se genera. La pelota está picando perfecto al lado de Hernán Bonilla. Prevemos que tengo muchas cosas para comentar. ¿Qué es lo que va a plantear? Hernán Bonilla es economista y es liberal, además. Entonces, a ver. Voy a sorprender a la audiencia. Creo que si lo que hemos visto en los últimos años en Uruguay es mucho más un cúmulo de fallas del Estado que fallas del mercado. Si hay algo de lo que debemos horrorizarnos en los últimos años es de la cantidad de fallas que ha tenido el funcionamiento del Estado como tal. No puedo dejar pasar el tema de lo liberal en lo político y en lo económico, que a mí me parece que es una contradicción. La libertad es una sola. Si uno cree en la libertad política, la democracia,
funcionamiento del sistema político, es necesario que exista la libertad económica para que las personas puedan interactuar libre y voluntariamente, disponer de sus recursos, si quieren fundar un medio, poner una empresa, abrir un partido. No puede existir, no existe la libertad política si no existe libertad económica. Y a la inversa, la libertad económica necesita que exista la libertad política, una democracia, un Estado de Derecho que garantice la propiedad y que las personas puedan disponer de sus recursos, porque si no, es una prerrogativa que el gobierno le puede sacar en cualquier momento si es autoritario. Entonces, al final, a mí me parece que eso es una contradicción. Y la libertad es una sola, no se puede dividir en libertad política y libertad económica. Me resulta extraño el planteo de libertad, soy liberal en lo político pero no en lo económico. Para lo que decía Edgardo, y Álvaro García también dijo esto hace unos días en un reportaje. Más bien estás marcándote diferencias con, por ejemplo, Álvaro García. Sobre el tema de las declaraciones de Astori. Primero creo que esto es inadecuado que estas declaraciones se hagan a través de canales oficiales. Astori tiene todo el derecho de opinar esto y de contravertir las opiniones de las propuestas económicas de la calle Pou, de Talvi, de quien quiera. Los ministros pueden hacer política, eso está perfecto. No lo puede hacer desde la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República. Eso es para temas de gobierno y no para temas de la campaña política. Es un uso inadecuado de recursos públicos para campaña del partido de gobierno y no está bien. Sobre el tema de fondo, cortita, creo que Astori selecciona algunas cosas del programa de la calle Pou de Talvi para pegarle. Hace una caricatura del programa de la calle Pou de Talvi para pegarle. Y eso también está mal porque empobrece el debate. Lo que critica Astori no es la propuesta de la calle Pou ni la propuesta de Talvi. Es la calle Pou quiere hacer un corte brutal de los empleados públicos, no sé qué, y eso es uno de los 5 componentes de la propuesta de la calle Pou, que engloba mucho más temas. Y lo de Talvi, como decía Fernando, y como dice Ana Inés en el reportaje, claramente es mucho más complejo que la caricatura que toma Astori. Ahora le toca el turno a Ovenir. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que es inadecuado el uso de los medios oficiales para hacer este tipo de debates desde el poder político, ¿no? Totalmente de acuerdo. Justamente eso es liberalismo político. La igualdad es decir, creo que la diferencia entre yo también considero eso, que la diferencia entre ser liberal en lo político y liberal en lo económico es clarísima, en el sentido de que, por ejemplo, uno no está dispuesto a intervenir en la regulación de la prensa y sí está dispuesto a intervenir en la regulación de las empresas, de la actividad económica de las empresas. Me parece que no es que sea un imposible, sí es posible. Uno puede decir, bueno, yo soy absolutamente amplio en la libertad de expresar ideas y de las formas de vida, y sin embargo sí creo que ciertas formas de la economía deben estar reguladas o controladas. Pero eso es una salvedad nomás. Sí, es curioso que se use el portal de Presidencia de la República para estas declaraciones, cuando por otro lado Astori, palabras más, palabras menos, estas cosas ya las ha dicho en estos días en entrevistas en medios. Acá estuvo el jueves pasado y sobre la propuesta económica de la calle Pou dijo algo similar. ¿Por qué ahora se elige la plataforma de Presidencia para proyectar más todavía esa opinión? Es discutible. Yo creo que tiene que ver con una desesperación por acotar o imponer frente a los electores una imagen, una dicotomía, ¿no? O sos frente amplista, o votás al gobierno o sos neoliberal, cosa que es un mecanismo. Yo lo que quiero decir es que ese debate está mal dado, está mal planteado, porque los que se proclaman no neoliberales, o sea, en el caso de Astori, están haciendo un uso del Estado absolutamente increíble, que es no poniéndolo como árbitro, sino poniéndolo como sirviente de ciertos inversores. Claro, es el caso, fíjense, el caso de Pluna. Se le salió, se le bancó toda una empresa, se le entregó sanita a un inversor absolutamente aventurero. Después en Aratirí se le preparó, se le acondicionó, hasta se le votó una ley especial para esa empresa. Ahora tenemos el caso de UPM, donde el Estado queda de sirviente de la empresa, y el caso del puerto chino, que todavía no son absolutamente conocidos los términos, pero bueno, todo indica que viene una... Es decir, el discurso del progresismo en el fondo pone al Estado como servidor
de ciertas empresas, no de cualquier empresa. Y acá es donde los liberales deberían poner el grito en el cielo, los liberales económicos, porque resulta que el Estado interviene no para proteger a los asalariados o a los afectados o a los más débiles, sino que interviene para facilitarle y darle toda clase de prebendas a los intereses, a los capitales más poderosos. Es rarísimo ese planteo. Te pones el Sayo que acaba de largar. Yo no voy a defender. No, pero él no es responsable. No estoy. Pero tú acabas de decir que los liberales en economía deberían saltar ante. Claro, ante esa inequidad que se genera. Lo ideal sería que hubiera un entorno de reglas de juego claras, estables, predecibles, donde un sistema impositivo, que todo el mundo supiera cuál es y que se puedan llevar adelante las inversiones sin ningún tipo de discriminación por parte del Estado. Eso es lo ideal. Ahora, en algunos casos existen zonas francas, existen otros tipos de concesiones que se han dado para que se puedan llevar adelante determinado tipo de inversión. Yo creo que esa concesión en la realidad hoy por hoy es necesaria. En un mundo ideal, eso que fuéramos competitivos, tuviéramos bajos impuestos, buena regulación del mercado laboral, el sistema financiero, etcétera, etcétera, no sería necesario. En la realidad que está hoy el Uruguay es necesario. Pero no lo entiendo, o sea, si es necesario, debería ser necesario para todo el mundo. Todo el mundo debería tener acceso a una zona franca, todo el mundo debería tener las mismas exoneraciones tributarias. Ojalá Uruguay se pareciera más a una zona franca. Lo curioso es que tú admitís la intervención del Estado cuando es para beneficiar al más poderoso, y te molesta la intervención del Estado cuando es para beneficiar. No estoy diciendo tú es una figura retórica, digo, hay una cierta visión liberal que le molesta la intervención del Estado cuando es para fijar salarios o para regular. Yo no estoy en no contra le molesta del cuando es para darle beneficios al capital más poderoso. Pero yo no estoy en contra que existan políticas sociales y determinado nivel de estado de bienestar no es incompatible con que exista libertad económica. Yo no estoy en contra de que el Estado haga un montón de cosas que tiene que hacer. Creo que uno de los problemas que tiene el Estado uruguayo es que por hacer un montón de cosas que no debería hacer, hace mal las pocas cosas que sí debería hacer. A ver, ¿estás de acuerdo con eso, Bonir? Bueno, yo creo que hace mal algunas cosas que sí debería hacer y se mete a hacer cosas que debería estarle prohibido hacer, como es intervenir inequitativamente para favorecer al más fuerte en cualquier situación económica, ¿no? ¿Seguimos en la vuelta? Bueno, respecto a las empresas públicas y al programa de Talvi, Edgardo lee las cosas por la mitad, porque además Talvi se ha encargado especialmente de referirse a las empresas públicas e incluso de fortalecer los entes reguladores. ¿Para qué? Justamente para darle más información y transparencia al mercado. Acá, que el mercado es esencial en cualquier economía, salvo, yo creo que ni Maduro ya lo discute a esta altura, porque han fracasado rotundamente todas las economías planificadas. Porque ni siquiera el Frente Amplio plantea hoy una economía planificada, y acabamos de escuchar al expresidente Mujica hablando de la importancia del mercado, de la participación privada, porque acá, digamos las cosas como son, el ministro Astori tuvo un discurso en la década del 60, 70 y hasta 80, que después en el gobierno lo modificó y ahora lo vuelve a modificar. El problema es que en el discurso del propio Frente Amplio hay una contradicción insalvable entre la utopía del hombre nuevo liberal que todavía por allí trasciende y lo que es la realidad. Entonces, como la realidad es terca y ha quedado demostrado por A más B que las economías más prósperas son aquellas donde precisamente se estimula la iniciativa privada, ¿cuándo interviene el Estado? Porque ¿cuál es la finalidad acá? La finalidad es el bien común. ¿Cuándo interviene el Estado? Cuando requiere formular estímulos para promover la inversión, que podría ser alguno de los casos que aquí se han señalado, para asegurar la igualdad en el punto de partida, porque las economías planificadas lo que hacen es favoritismo político, y una de las cosas que precisamente el programa de Talvi aísla o pretende aislar es digamos, la tentación política de la administración de las empresas públicas. Hay un viejo principio según el cual donde no hay competencia surge la incompetencia. Por eso el Estado debe competir también. Y lo tenemos pruebas muy claras, a todas las cuales se opuso el Frente Amplio, porque el Frente Amplio se ha opuesto, por ejemplo, desde la apertura del mercado de los seguros, etcétera, como se ha opuesto a la inserción internacional. El Frente Amplio le ha puesto un palo en la rueda desde el aeropuerto de Carrasco,
que después hubo que cortar la cinta y hubo que invitar a Jorge Valle a subir, se opusieron al Conrad, se opusieron al propio hotel Carrasco, se opusieron a todo lo que rompía el discurso. Cuando llegan al poder se dan cuenta que la realidad es muy terca. Entonces venir a decir ahora que están o los neoliberales, es como que yo dijera ahora que este gobierno está a favor, o el Frente Amplio, de la economía planificada estrictamente. Sería una falsedad, porque los hechos demuestran lo contrario. Hay una... Sí, va a contestar Edgardo, Dale, pero no, antes perdón, se cuela o en eso. No, dale. Sí, dale. Colate. Colate corto. Sí, no, yo digo, acá se dice como que el neoliberal, es decir, todo el modelo de intervención estatal ha sido desastroso, no sé cuál. Bueno, yo lo que me pregunto es dónde está el modelo liberal exitoso. Ahí tenemos a la Argentina despeñándose. Que justamente bueno, lo vamos a discutir supuestamente ellos eran los que venían a evitar que el liberal no tiene nada, Macri. Nada. En los índices de libertad económica, Argentina está en el fondo de la tabla. Cuando vino a acusar a los gobiernos anteriores de populismo, es decir, porque supuestamente intervenían para darle beneficios al... Bueno, digo, desde ese punto de vista era la idea de que el Estado debería dejar de intervenir para beneficiar a ciertos sectores. En ese sentido. Después, cuando uno ve lo que pasó en Estados Unidos y en Europa en el año 2008, es decir, con la desregulación del sistema financiero, es decir, cuando les aplicaron el liberalismo, se desplomó la economía de Estados Unidos y de Europa. O sea, ¿dónde están los éxitos del mercado actuando solo? No es cierto. Siempre, siempre. Solo, es que ya no actúa solo en no digo tu caso, pero la visión esa de no hay que intervenir en la economía. No es la misma. La discusión se va abriendo para varios lados. Sí. Otra vez Hernán quiere contestar ahí, a ver, dale. Pero eso de que el mercado es una entelequia que funciona en el aire no es cierto. Pero Adam Smith decía que se necesitaba un Estado que garantizara las reglas de juego, que interviniera, decía que el correo tenía que ser estatal. ¿Dónde está esa idea de que el mercado puede existir sin que exista un Estado fuerte que garantice determinadas condiciones para la competencia y para la justicia? Por eso está la Comisión de Defensa de la Competencia, los organismos de defensa del consumidor, los organismos de defensa del medio ambiente, los estímulos o desestímulos fiscales para tales o cuales actividades. Decir que el Uruguay vive en un Estado liberal o que las economías en general liberales son las del viejo Estado juez y gendarme, no es así. Lo que sí está en cuestión es la eficiencia del Estado, y es lo que en todo caso en ciertos sectores estratégicos hay que buscar. ¿Y esa eficiencia cómo se busca? Se busca aislando lo que es el interés político de lo que es la administración de esos entes y teniendo entes regulatorios independientes que puedan, por ejemplo, intervenir en las tarifas o saber quién es el accionista de las empresas públicas, que en definitiva es toda la sociedad, y como lo que es de todos parece que no fuera de nadie, es en lo que se insiste en estos programas. Bueno, volvemos a estar de acuerdo. Edgardo, ahora sí, Edgardo. Bueno, hay un ejercicio que leí acá que me pareció muy interesante frente al planteo de que porque es una crítica de que hay una expansión del Estado uruguayo en los gobiernos frentistas, que hay una preocupación por desarrollar las empresas del Estado, que cuando ha habido planteos históricos y no son novedosos, y ni qué sectores políticos lo apoyaron. Hubo intentos de privatizar y vender las empresas públicas, porque no nos podemos olvidar qué pasó en el gobierno de la calle, entre los cuales Talvi era integrante del equipo que tenía que ver con la historia, ¿no? De aquel esperaba eso. Y lo esperaba porque es una realidad. Cuando estamos hablando del tema del Estado, ¿qué hacemos con las empresas públicas? Y cuando le pregunta, ¿usted qué hizo en el plebiscito? No me acuerdo, no estaba en el país, me parece. Vamos, uno de uno. Bueno, ahora está hablando Edgardo. Hablaste media hora, déjame hablar ahora. ¿Media hora te parece? Sí, más o menos. Bueno, bajémosle un 10%. Ponerle, no. 10%. Ya volverá. Lo que yo voy es, frente a la expansión del Estado que hay, yo digo, acá hay un ejercicio tan interesante, dice, bueno, si a vos te dieran para elegir hoy en qué país quisieras nacer, de estos dos grupos de países, ¿está? Un bolillero tiene a Suecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Francia, Argelia, Grecia y Noruega. Y el otro tiene Guatemala, Sudán, Líbano, Hong Kong, Bangladesh, Honduras, Filipinas, Haití, El Salvador y Banreí. ¿Qué bolillo elegiría? Ni en Venezuela y en Cuba no. No están ahí, no están incluidos en el bolillero. ¿Está? Lo que es claro es que cualquiera diría, bueno, el primer grupo de bolilleros son los que tienen el Estado, los 10 países que tienen el mayor desarrollo del Estado en el mundo.
¿tá? Los países nórdicos tienen un 30% del gasto del PBI tiene que ver con el gasto público. Más todavía. ¿Tá? O más. ¿Tá? Y nosotros lo tenemos bastante menos, creo que en el 18%, ¿no? No, más también. Bueno, entonces, a lo que voy es que en realidad hay los países que tomamos como referencia desde el punto de vista de una cantidad de variables, desde el punto de vista del desarrollo humano, del desarrollo ambiental, del equilibrio social, etcétera, son esos países referentes. Son nuestros países referentes, son los que tienen un Estado potente que juega. Entonces podremos discutir cómo hacemos jugar, y ahí sí yo estoy de acuerdo en ese marco de decir, bueno, discutamos cómo logramos de que sea más eficiente, que tenga mayor calidad, y en ese plano todas las críticas son bienvenidas, que traten de ser superadoras, pero los planteos que pasan para el otro lado, que dicen, no, es el mercado el que distribuye, el que regula. Con la salvedad que está hecha. La salvedad está hecha exclusivamente. Intelectual, por favor. Vamos a completar la intervención de Edgardo. La salvedad está hecha en que cumple el papel frente a las ganancias que hay el Estado, de alguna manera a los sectores o a los individuos que no logran la superación individual, el Estado los protege o les da una cierta... Eso no es. Lo que estamos hablando es la capacidad del Estado de apalancar cosas públicas y apalancar cosas privadas, mixtas, etcétera, y desarrollar bienes públicos y expandir los bienes públicos. Implica una planificación de la economía, porque en definitiva por algo se elige promover esto y no lo otro. Comparto eso. Y esa es la base del verdadero vallismo primogénico, que no es el que defiende Talvi claramente. El vallismo... Talvi se reivindica y toma frases del viejo Valle, y en realidad del punto de vista de su propuesta, en realidad tiene poco de vallismo primogénico. Eso es lo que vos opinás. Es jorgista. No, y eso es claro. Eso es lo que vos opinás. Claro, y quién está hablando. No, Estoy hablando yo, te voy a decir, Vamos cerrando porque tenemos otros temas para tratar esta mañana. Infundadamente opinás eso, porque si yo concluyo con esto, se termina el tiempo para este tema. Para analizar una propuesta económica, no se pueden tomar frases aisladas. Se toma, es Astori 2, es lo mismo que hizo Astori. Toman en plena campaña electoral frases aisladas que le convienen a ese discurso tradicional de la izquierda que ha generado una crisis en todos los países donde se ha practicado. Entonces, recién escuchábamos al expresidente Mujica hablar de las empresas públicas y de la inversión privada y la importancia. Y tenés un discurso marxista-leninista. ¿Quién es marxista? En los sectores del Frente Amplio no hay marxistas-leninistas. Sí, hay. Y bueno, entonces, ¿qué me venís a hablar del estímulo del capital privado? Yo no lo soy. Estoy hablando conmigo, estás hablando. Ya volvemos a la tertulia y nos instalamos en Argentina. Hay novedades de último momento. Acaba de hablar el presidente Mauricio Macri anunciando nuevas medidas económicas.